Políticos argentinos en Alemania. Claudia, buenas tardes. Hola, buenas tardes Verónica, un gusto estar en contacto con ustedes. Un placer saludarte. Gracias por esta comunicación. Claudia, ¿cómo es el panorama en Alemania respecto al COVID-19? Uy, ¿por dónde empezar? Tiene muchas facetas por lo cual uno podría encarar el análisis. Simplemente creo que tal vez empezar por los casos, comentarles que en ese día a día de información de casos, hoy tenemos 68.692 a las 19:49 casos. Sí. Y tenemos 713 fallecidos. Bien, ¿sentís vos como profesional y bueno, y como también ciudadana de Alemania en estos momentos que las medidas fueron tomadas a tiempo, que hay una conciencia social de lo que ocurre, del aislarse, de tener los cuidados y precauciones debidas para no infectarse, no contagiarse el virus? Bueno, yo creo que culturalmente Alemania es un país que no necesita a veces de tanta presión para, Acatar digamos, normas. acatar las órdenes, ¿no? La canciller fue muy clara desde el comienzo en el tema de que las personas se aislasen, tomasen todas las medidas de precaución necesaria, de higiene de manos, de desinfección antes de entrar a la casa y demás. Entonces hay mucha gente, muchísima, que está aislada. Aquí la cuarentena no es obligatoria, salvo en unos casos bien puntuales, como son las personas enfermas, Sí. las que han dado positivo, o aquellas personas que llegan de zonas de riesgo, Claro. ¿no es cierto? Pero en general estamos todos en casa. Yo trabajo en la universidad y toda la universidad nos llega constantemente todos los días mails del rectorado informándonos sobre la situación, los comportamientos y demás, y estamos todos haciendo home office. Claro, están todos en casita, protegidos. Todos. Y puntualmente todos. salís para comprar alguna cosa que necesites. Exacto, exacto. Los niños están en la escuela, reciben vía mail o vía la página web de la escuela las tareas. Entonces, bueno, nosotros acá yo tengo 2 hijos, entonces decimos, bueno, hora de escuela, sobre todo Claro. con el más pequeño, que por ahí Ese hay que es más marcarle un poco más engorroso, la sí, sí. Sí, aquí. Claro, pero bueno, uno va estableciendo una nueva dinámica de funcionamiento Totalmente. familiar. Mi esposo también está con home office, entonces es una nueva forma de trabajar, de vivir. Realmente va a ser un antes y un después de esta crisis. Sin duda, porque nos modifica a todos y también esta cuestión de vivir en la incertidumbre. Si en realidad siempre estamos viviendo, pero creemos que algo controlamos, ¿no? Aquí claramente nos damos cuenta que no controlamos absolutamente nada, ¿no? Muy poco, pero sí hay que tener los recaudos, sobre todo porque estamos frente a un virus muy potente. Sí, muy potente y que nos encuentra en una situación de vulnerabilidad a todos, Sí. porque venimos de una época en donde la lógica de mercado se había impuesto de una manera tal que no había límites a la circulación de capital y se redujeron muchísimos los presupuestos en cuestiones básicas como son cuestiones de salud, en cuestión de bienestar social, Claro. en trabajos precarios. En todo el mundo es esto, ¿no? Esta posfordización de la sociedad de fines del siglo XX, comienzos del XXI, llevó a que en este momento la gran amenaza del virus es porque nos encuentra débilmente organizados como sociedades para hacer frente a este gran... Sí, a este gran enemigo, ¿no? Exactamente, ¿no? A este gran enemigo invisible. Claudia, ¿y pensás, coincidís con la visión de que el éxito del modelo alemán tiene que ver con la cantidad de pruebas masivas que hacen en Alemania frente al coronavirus y también la gran capacidad hospitalaria que tiene? De hecho, Alemania es el país con más camas en Europa y está ofreciendo a Francia llevar enfermos hacia ahí. ¿Pensás que eso fue clave? Bueno, mira, hay varias, está muy buena tu pregunta, sí hay varias cuestiones a tener en cuenta. La primera cuestión es que Alemania
cuenta o contaba al momento de iniciarse la crisis con 11.000 camas disponibles. ¿No? Esas 11.000 camas en realidad eran el 45% de camas que estaban libres en ese momento. Sí. Al momento de la crisis, Alemania tiene 28.000 camas de terapia intensiva y de esas 28.000, solo 20.000 con respirador. Apenas inició la crisis, comenzó un trabajo acelerado para multiplicar esas camas y ahora, a fines de marzo, ya tenemos 40.000 camas con 30.000 respiradores, ¿no? Es una capacidad de reacción, ¿no? Impresionante, ¿no? Exponencialmente hablando, la capacidad también, ¿no? ¿Y testean por día cuántas personas? Claudia, perdón. Te preguntaba si hay testeos. El testeo masivo de Alemania fue otra de las claves. Claro, el testeo masivo es una de las claves en términos de que ellos pretenden ir aumentando eso. Hay como una planificación en tiempo. Al 6 de abril se pretenden lograr 50.000 testeos por día, al 13 de abril 100.000 y hacia fines de abril 200.000 testeos por día. Y entonces, Claudia, ¿qué diagnóstico hacen desde Alemania para buscar, con todo lo que vos estás contando, qué sucede en España y en Italia? En cuanto... ¿Qué está fallando en cantidad, nos escuchás vos, en cantidad de muertos que hay por día en Italia y en España? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión estadística y es el hecho de que al testear todos los posibles casos, siempre hay mucho más número de testeos. Claro. Alemania tiene el 5º lugar en cantidad de infectados, pero testea más. La menor cantidad, porque testea más, menor cantidad de muertos. Entonces, la estrategia es poder identificar rápidamente, aislar a la persona que da positivo, a todo el grupo de contacto y de esa forma evitar la expansión. Claro. Sí, es al revés. Perfectamente. Claudia, Mauro, es al revés de cómo funciona acá. Porque acá, ante la imposibilidad de tener camas o tantas camas con terapia intensiva como contás, el test se hace básicamente en casos excepcionales cuando ya hay muy claros indicadores de que uno puede ser un caso positivo. Estamos a la inversa, digamos. Si lo comparamos. Sí, yo lo que tengo información, y en esto quisiera recalcar el buen trabajo que hizo la Embajada Argentina en Alemania para la repatriación de muchos argentinos que estaban aquí. A mí me toca conocer el caso de algunos científicos argentinos que tenían que regresar, y que bueno, al regresar a Argentina fueron instalados en un hotel y bueno, y después de unos días se les hizo el testeo correspondiente porque bueno, vienen de zona de riesgo, ¿no? Entonces, también hay un punto que hay que tener en cuenta. Yo creo que la gran debilidad de esta situación son las condiciones de partida. Pensemos, nomás hace un mes, Argentina estaba lanzando y poniendo en operación un plan de lucha contra el hambre. Claro, sí. Entonces, y en un mes... tenemos que poner en funcionamiento otro plan. Plan de lucha de comida otro plan y también y sigue existiendo el hambre, digo, y además, no es que el hambre es, claro, exactamente. ¿no? Digo, exactamente, entonces esas condiciones de partida también son las que te van a indicar que es muy importante ganar tiempo y organizar. O sea, el tema de aislar lo que hace es que nos cuidemos hacia adentro, por eso es tan importante guardar el aislamiento para que esto no se expanda, porque si uno piensa con semejantes condiciones de partida, esto se expande, sería tremendo. Porque no solamente hay condiciones de hambre en Argentina, sino también condiciones de hacinamiento. No es lo mismo hacer el aislamiento en una casa, pongamos, con ciertas de 100 metros cuadrados, a hacerlo en 2 habitaciones, una familia con 5 personas. Un caso que se da en muchos lugares de Buenos Aires, ¿no? Y de otros grandes centros urbanos. Entonces hay problemas de hacinamiento, hay problemas de hambre, son los problemas de desigualdad
Y esos problemas de desigualdad es una cuestión que hay que tenerla en cuenta para decir, bueno, ganemos tiempo y preparémonos. No podemos comparar el caso argentino con el caso de Alemania. Por favor, no cometamos ese error, sino que, dadas las circunstancias que tiene Argentina, Argentina tiene que ver cómo es la mejor forma de resolver esta situación. Claro, con los contextos totalmente diferentes. Son dinámicas absolutamente diferentes, ¿no? Desde muchos puntos de vista. ¿Y hay sanciones Claro. desde el punto de vista económico o penales? Vos decís que la gente se autoaísla, ¿no? Que ya tiene como una decisión de autoaislarse. Pero a la vez existe alguna sanción para quien, no sé, congrega 100 personas en un evento religioso, en una fiesta. ¿Se sanciona, se castiga de forma punitiva? Es que todo eso está clausurado, no se pueden hacer reuniones. ¿Qué pasa? ¿Quién viola eso? Lo cumplen ellos. Ellos cumplen. Bueno, ¿Qué pasaría si alguien viola la... Ahí está, a ver. Hay una ley que es anterior a todo esto, que es una ley de protección a las infecciones, que si plantea que si vos vas en contra de las prohibiciones, te tocan hasta 2 años de cárcel y multas que van hasta los 25.000 euros. Son más duras. ¿No? Pero esto existe desde antes. Claro, previo al COVID, ya estaba en el Código Penal. Pero entonces está todo cerrado, digamos, solo están para comprar farmacias y lugares de comida, como acá. Exacto. Los negocios de cercanía, les llamamos nosotros. Claudia, ahí. Sí, ahí te ¿Hola? recuperamos. Ahí te recuperamos. Decías los lugares de cercanía y ahí se cortó tu voz. Los lugares de cercanía están cerrados. O sea, vos vas por el centro. Yo vivo en una ciudad de 65.000 habitantes y tiene el ritmo lento de un domingo a la mañana temprano. O sea, no sale nadie, hay poca gente en la calle, solamente tienen permitido salir aquellos que están vinculados a la provisión de servicios, al servicio sanitario, o sea, las cuestiones básicas, ¿no? Y el resto está en su casa. Todos guardaditos. ¿Extrañás? ¿Hace mucho que estás ahí, Claudia, viviendo en Alemania? 16 años. Un montón. ¿Y sos de Córdoba? Soy originaria de Córdoba. Claro, te queda un poquito tonito. Sí. Me gusta. Y digo, ¿se extraña algo? ¿No se extraña nada? ¿Se añora? No, sí, se extraña, se añora, se extraña mucho. Lo que pasa es que ahora hay una cuestión diferente. Antes, si uno extrañaba mucho, decía, bueno, te ponías a planificar el viaje y pasaje mediante, ibas, cargabas la pila, estabas en casa, podías volver. Sí. Ahora esa posibilidad no está. Claro. Entonces, claro, por eso te lo preguntaba, porque es otra distinto. sensación. Claro. ¿No? La sensación es como que hay un límite, te dicen hasta acá. Claro. Bueno, y cómo se maneja eso también a la distancia, ¿no? La angustia, el extrañar, lo familiar, ¿no? Sí, tiene que ver con cuestiones emocionales, digamos, ¿no? Y creo que es importante prestarles atención porque en esta situación en donde nuestro sistema inmunológico tiene que estar fuerte, las emociones son importantes. Entonces, yo creo que este virus también ha surtido un efecto catalizador para que pongamos en valor muchas cuestiones que nos van a ayudar a poner fuerte nuestro sistema inmuno. Y eso tiene que ver con disfrutar de la familia, poder hacer todas aquellas cosas que teníamos en carpeta y decíamos, bueno, cuando tenga tiempo voy a ver si. Bueno, ahora sí tengo el tiempo, lo puedo aprovechar, puedo aprender a manejarme con otros valores, con otras cuestiones, y creo que eso también es muy importante. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta crisis. Esta crisis es mundial. Mi especialidad tiene que ver con el estudio de sistemas productivos y de ciudades, y yo te puedo decir que aquí en Alemania la preocupación grande es porque ya se sabe que se termina el año con recesión. Y la pregunta, imagínate, Alemania con recesión. Entonces, la pregunta es cómo vamos a salir de todo esto. Sobre todo porque en las formas de producir y de consumir
que tiene este capitalismo financiero avanzado tiene que ver con cadenas de valor internacionales. Entonces, vos, por ejemplo, para producir un auto, tenés que traer las partes de un montón de lugares del mundo, y en este momento todo eso está frenado, sobre todo porque hubo en los últimos años mucho traslado de producción a China. Entonces, ¿cómo se trae todo eso? Hoy no están llegando los barcos de aprovisionamiento just in time para los armados de los autos. Imagínate Alemania, que es el productor mundial, el rey de los autos. Entonces, claro. Y Claudia, claro, entonces, con todo esto que vos estás contando, que decís que la gente se está empezando a conectar con un montón de cosas que fuimos dejando de lado porque nunca tenemos tiempo, ¿crees que los políticos y los empresarios van a conectar también con la gente? es que si no conecta, se mueren. Es que si no conectan, se mueren, porque en este momento yo creo que el Estado va a salvar a la economía. Y en este momento el Estado está en manos de políticos a los cuales nosotros les hemos delegado como sociedad el poder. Entonces, ellos van a tener que hacer uso del poder y responder para poder claramente, ¿no? administrar esta crisis. Y todos nos vamos a tener que sumar, porque hay un punto que a mí me parece muy interesante. Yo hoy leía el escrito de un profesor alemán que él decía que las clases medias y altas en este momento van a tener que revisar las formas en que han estado viviendo sus privilegios. Totalmente. Porque ellos van a tener que perder muchos de esos privilegios para poder sacar adelante esta situación. Entonces, los políticos, que en este momento son los que juegan nuestra representación en el Estado, van a tener que estar a la altura y poder hacer las negociaciones convenientes para un nuevo contrato social, y nosotros como sociedad vamos a tener que estar muy atentos en todo esto. Las empresas, hasta este momento, en la forma en que se ha dado este capitalismo tan terrible que ha depredado el ambiente de una forma totalmente irrespetuosa, que muchas veces se ha burlado de pedidos como los de esta chica sueca que ha estado pidiendo por favor por la tierra. Sí, por el medio ambiente, la tierra y los espacios necesarios, ¿no? Para vivir, para coexistir, digamos, y no destruir la naturaleza. Exactamente, yo creo que esas son todas enseñanzas que nos va a dejar esta crisis que realmente nos interpela a todos. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en las crisis, ¿no? Las crisis siempre tienen peligros y oportunidades. Para mí esta crisis tiene la oportunidad de que empecemos a impensar nuevas formas de producir, de consumir, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos nosotros como seres humanos. Yo creo que es un gran desafío y una enorme oportunidad también. Sin duda, sin duda. Y coincido en todo lo que decís, sobre todo, ¿no? Como sociedad, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros valores, porque esa cosa voraz de querer acopiar y guardar que se ve, ¿no? En las compras del supermercado, claro. ¿Para qué? ¿De qué me sirve si yo tengo alcohol en gel si vos no lo tenés, Claudia, en tu casa? Si no lo tiene Mauro en la de él, ¿no? Exacto. ¿De qué me sirve a mí? O sea, para estar... Yo me voy a bañar en gel, claro. Me voy a desinfectar yo y el del lado no, y entonces se va a expandir la cuestión. Digo, esa es una cosa pequeñita pero muy simbólica, ¿no? En líneas generales. Exacto. Entonces, creo que vamos a tener, en esa oportunidad que tenemos como sociedad, vamos a tener que empezar a trabajar un pensamiento un poquito más complejo, no tan lineal, de que si A, entonces B. Puede ser A y un montón de B, de formas de B, totalmente. Un montón de formas de C. Tenemos que empezar a pensar de manera más compleja, de manera más crítica, y sobre todo de empezar a manejarnos con información también más certera, ¿no? Creo que sí, acá ese ve es un rol muy importante que ustedes están de los medios, ¿no? Sí, aquí hay mucha información trucha, fake news, ¿no? También. Igual eso existió siempre, hablamos de los monopolios, de la información, digo, es más profundo el tema, ¿no? ¿Qué es lo que llega a cada casa? ¿Qué información? ¿Y quién maneja esa información? ¿Y de qué modo se da esa información? ¿Y cuáles son los intereses que hay detrás de esa información, ¿no? Por eso creo que todo es muy complejo.
y que tiene que ahí, servir. Ahí creo que va a estar una fortaleza importante, es poder organizarnos y poder generar nuevas formas de ver, bueno, ¿cómo vamos a hacer el chequeo de la información? Todo lo que nos llega es veraz, es cierto. Ponerlo en signo de interrogante, por lo menos ponerlo en signo de interrogante. Cuestionarlo, de movida cuestionarlo. Repetirlo. Mira, Claudia, con respecto a eso te cuento una noticia que circuló aquí en Argentina en las últimas horas y nos llamó la atención porque creíamos que no era cierto lo que estaba ocurriendo y tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Un intendente discriminó o abandono de persona, no quiso que en su lugar, en su hospital, ingresara una persona con corona, alarmando e incentivando a todos los pobladores de alrededor para que hagan algo en contra de ese paciente que lo estaban tratando de llevar a ese hospital. Cuando empezamos a leer la noticia dijimos, esto no puede ser cierto, y lamentablemente era denuncia penal. Cierto, Sí. y hay una, como dice Mauro, una denuncia penal contra el intendente de Dolores. Y sí, por eso, pero hay que chequearlo, rechequearlo, dudarlo, para decir, bueno, a ver qué puede ser, porque también hay momentos en donde la locura puede primar por encima de la cordura. Sí. Y entonces pueden darse situaciones de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ante esas situaciones el aislamiento, volviendo a ese tema, es muy importante, porque nosotros tenemos que pensar, el leitmotiv, por ejemplo, en este momento del gobierno alemán, es la administración día a día. Bien. ¿No? Administrar día a día la crisis. No, porque nosotros lo que tenemos hoy es la foto de hace 7 días. Entonces, estamos calmos, tenemos bajo control la situación, pero no sabemos si es la calma que precede a la tormenta. Entonces, si uno relaja eso, después puede ser que dentro de 7 días tengas el problema agravado. Entonces, tenés que ir administrando y manejando en el día a día la situación y ser muy respetuosos. O sea, el aislamiento tiene todo el sentido. Absolutamente. Es la herramienta que tenemos a mano. Es la cura que hoy tenemos a mano, ¿no? El quedarnos en casa. Y es la forma de ralentizar, es la forma de ralentizar la situación, es ganarle tiempo al tiempo hasta que descubramos medicamentos, hasta que tengamos vacunas, hasta que el sistema sanitario lo pongamos a punto para llegar a esta situación. Yo decía de las condiciones de partida. Imagínense ustedes, con los recortes que ha habido en países con políticas neoliberales en áreas de salud, lo que significa ponerse al día. No teníamos Ministerio de Salud. No había más ministerios. Bueno. Claro, bueno, pero Alemania también se tiene que poner al día. Yo por ahí tenía un dato que es muy interesante. Mira, al momento de la crisis, Alemania contaba con 33,7 camas de terapia intensiva cada 100.000 habitantes. 33,7. Italia contaba, según datos de 2010, con 12,5% de camas cada 100.000 habitantes. Pero, esos son datos de 2010, a lo que les tenés que sumar todos los recortes de los últimos 10 años. ¿Sí? Holanda, en 2018, contaba con 7,1 camas de terapia intensiva cada 100.000. Entonces, poner a punto esos sistemas de salud para hacer frente a la pandemia lleva tiempo. Entonces, hay que ralentizar esto hasta que podamos administrarlo de otra forma, ¿no? Claudia, ha sido muy clara. Es un placer escucharte hablar. ¿Te entretuvimos un poquito en el aislamiento? Vos a nosotros un montón. Sí, claro. Ahora vuelven los pibes, los cosos, el chiquito que no hace la tarea, que se te retoba y todo eso. No, pero la verdad que es un gusto poder estar en contacto con ustedes. Ustedes son un magazine muy, muy lindo que tiene la televisión argentina. Yo particularmente a veces los veo en diferido por YouTube, porque hay algunos reportajes que me gustan mucho. Me gusta mucho tu forma de escuchar
preguntando. Es un arte eso, así que me gusta. Y bueno, sí, me han entretenido y les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir experiencias, de transmitir que no estamos solos, que hay un nuevo mundo que están haciendo de toda esta situación. El mundo no va a ser el mismo después de esto, no hay forma que sea el mismo. Inclusive hoy yo leía un artículo de un financista importante que dirige BlackRock, y él mismo se estaba cuestionando todas estas cosas y yo dije, uy, ¿qué está pasando? Sí, estamos en un tiempo de cambio. No vamos a tener que inventar la rueda, simplemente arreglar muchas cosas. La carreta. Gracias, amor. Un placer. Te abrazo. Al A toda la scooter. familia. Yo también los abrazo. Al y bueno, scooter. Al quedamos scooter, en contacto para el scooter, dice. Es un scooter. Al scooter. Das Beste Al für dich. scooter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Adiós, gracias, Claudia. Tengo consejo, un encanto, Claudia. Te cuento algo, llegó el óleo de argán de Estereocolor, la dosis